Lo que prometía ser uno de los mayores viajes transatlánticos en la navegación se convirtió en una de las tragedias más famosas conocidas. A más de 100 años de su hundimiento, el Titanic es un caso lleno de misterios y teorías conspirativas, cuya historia se encuentra bajo el fondo del Océano Atlántico. Archivos secretos de El Heraldo de México. El Titanic fue un proyecto lleno de ambición de Bruce Ismay y William Perry, dueños de la naviera White Star Line. Ambos buscaban construir uno de los barcos más grandes y lujosos nunca antes vistos a inicios del siglo XX y que podría considerarse insumergible. Bautizado con un nombre griego, el Titanic era una bestia para el mar. Pesaba más de 46 toneladas y medía 270 metros de largo por 53 de alto. En su época, era uno de los más veloces, pues alcanzaba una velocidad de 42 kilómetros por hora. El viaje sin retorno comenzó el 10 de abril de 1912. El Titanic zarpó del puerto de Southampton, comandado por el veterano capitán Edward Smith, pues sería su último viaje antes de jubilarse y dejar las aguas. Antes de emprender su trayectoria con destino a la ciudad de Nueva York, el Titanic ya había hecho historia al ser el barco más grande de pasajeros en su época y se podía comparar con un hotel de lujo de 5 estrellas. Durante las primeras horas de viaje, el Titanic hizo escala en Cherburgo, Francia, y el día siguiente en Queenstown, y todo iba viento en popa, ya que se consideraba uno de los barcos más seguros de su época. Pero 4 días después, en medio de la oscuridad del océano, el barco acabaría por hundirse. A las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba por las aguas del Atlántico Norte, cuando el vigía Frederick Fleet le advirtió al segundo capitán, William Murdoch, sobre la presencia de un enorme iceberg en el mar. Aunque la tripulación hizo lo posible por esquivar la gran masa de hielo, el Titanic sufrió daños que resultaron fatales para el barco, pues el impacto provocó que el hielo perforara parte de la estructura y el agua comenzó a filtrarse rápidamente. La falta de botes salvavidas y la temperatura bajo cero del agua representó un gran peligro para los pasajeros. Además, la llamada de SOS que hizo el Titanic solo fue respondida por Carpathia, el segundo barco que se encontraba más cerca del lugar del siniestro. El hundimiento del Titanic duró cerca de 2 horas. El barco se partió a la mitad en medio del océano. Hubo pasajeros que no se pudieron salvar, pues los botes salvavidas no fueron llenados en su totalidad y varios no regresaron para rescatar a más personas. Cerca de las 4 de la mañana, el Carpathia llegó hasta el lugar del naufragio del Titanic para rescatar a los botes de pasajeros. Poco después, llegó el SS California, un barco mercantil que se encargó de recuperar los cuerpos de al menos 300 pasajeros. La cifra total de muertos del Titanic fue de aproximadamente 1,500 personas. Pero la historia no quedó ahí. Aunque el Titanic se hundió, el misterio y las teorías sobre su naufragio se mantuvieron en la superficie. White Star Line construyó 3 barcos: el Titanic, el Olympic y el Gigantic, cruceros lujosos y de los más grandes de su época. Las primeras especulaciones señalaron a la compañía naviera de provocar el accidente a propósito para cobrar un seguro. El naufragio del Titanic, según las teorías, explican que en realidad se trataba del Olympic, un barco en mal estado debido a un accidente previo que terminó por hundirse, pero nunca se comprobó que la nave fuera sustituida. Las disputas políticas también fueron parte de las conspiraciones del misterio que rodeó al Titanic. Se dice que debido a la importancia del viaje y la embarcación, a bordo
iban personas importantes que tenían una gran influencia en la economía mundial. El naufragio del Titanic habría sido planeado para que dichas personas murieran en el mar, pues querían evitar la creación de la Reserva Federal a través de un banco central. La idea habría sido de JP Morgan, un famoso banquero que financió la construcción del Titanic, pero tampoco se comprobó la teoría. El Titanic también pudo ser víctima de una maldición, pues se dice que en el cargamento iba de contrabando la momia de la princesa Amen-Ra, antigua propiedad de un faraón. Al ser robada de su tumba en el Valle de los Reyes, su eterno descanso se vio interrumpido y maldijo al barco donde fue traficada por algún pasajero. Actualmente, los restos del Titanic están sumergidos a 3.800 metros bajo el nivel del mar, y sus condiciones han hecho imposible su rescate desde el naufragio, pues no se contaba con la tecnología adecuada y el deterioro del barco ha empeorado con los años. En algún momento, no quedarán rastros de la embarcación.